Parlem de les eleccions del 20 de març. Parlem del Parlament de Catalunya. Tothom està d'acord que aquestes eleccions són molt importants pel futur del nostre país. Per què? Perquè fa 48 anys que vam començar una etapa autonòmica que, desgraciadament, va durar poc i ara, altre cop, ens trobem davant de la responsabilitat de demostrar que Catalunya realment és capaç d'autogovernar-se. I ens trobem davant d'aquesta responsabilitat precisament en moments en què a tot el món i al nostre país les coses no estan massa bé. Hi ha hagut, des del restabliment de la democràcia, un sentiment de decepció. Ningú no està content. És veritat que ara som més lliures, però també és veritat que hi ha més atur forçós, que hi ha més inflació, que no hi ha seguretat als carrers, en fi, per damunt de tot, que hi ha massa poc sentiment de responsabilitat. I això no pot durar gaire. Hem de fer entre tots el necessari perquè aquesta situació millori i Catalunya es posarà ara a prova per veure si som capaços de trobar un camí que sigui autènticament un camí de progrés i que ens porti a més justícia, més llibertat i més benestar. És que realment, seguint el que fins ara s'ha fet i continuant dirigint la situació els mateixos que fins ara l'han dirigit, tenim garanties de que aquesta millora que tots desitgem podrà realitzar-se? Bé, a mi em sembla que no. A mi em sembla que no perquè de que les coses no vagin com tots voldríem, evidentment en tenen la responsabilitat primerament els que governen, però també els que per la via del consens han estat d'acord amb totes les qüestions essencials. I realment l'experiència no ha estat gens reeixida. Em sembla que ha arribat el moment de canviar, de trobar nous camins. I aquests camins són, evidentment, els que us pot oferir Esquerra Republicana de Catalunya, perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha estat, jo crec, l'únic partit que podem dir, sense que ningú pugui desmentir-nos, que hem estat fidels al nostre programa, que hem estat conseqüents amb els nostres principis. Podríem donar molts exemples. Jo em referiré només al de la discussió de l'Estatut de Catalunya. S'havia dit, tothom deia, volem el projecte de Sau sense retalls. I bé, claudicació darrere claudicació, hem arribat a aquest resultat que ens col·loca en una situació tan ambigua, tan indeterminada, que realment l'esdevenidor no es veu gens clar. Però encara que aquest esdevenidor sigui fosc, no hem de perdre l'esperança. Hem de tenir en compte, abans que tot, que a Catalunya cap partit no representa més enllà del 20% dels electors, que per tant serà forçós entendre's. I nosaltres, Esquerra Republicana, tenim aquesta voluntat d'entendre'ns. Crec que ha arribat el moment de que els catalans s'adonin de qui és qui els ha dit sempre la veritat, de quin és el partit fiable. Crec que ha arribat el moment que realment es voti d'acord amb les conductes de les quals hem estat testimoni. I jo estic convençut que tots aquells que no volen ni el marxisme polític ni la dreta econòmica, tots aquells que volen un Parlament d'equilibri, de ponderació, en el moment actual votaran les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya. Deja que el sol de tu tierra ilumine tu ventana. Andaluz, Cataluña es ahora tu tierra.
Por eso la defiendes como algo tuyo, pero sigue siendo tan andaluz como el día que naciste, porque sentirse andaluz es algo grande. 1,5 millones de andaluces como tú es la gran razón del PSA, el Partido Andaluz, para presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Interviene José Acosta, segundo candidato por Barcelona del PSA, Partido Andaluz. Nuestro pueblo, el pueblo andaluz, como otros pueblos subdesarrollados de España, ha sufrido en los últimos tiempos una situación dolorosa. Centenares de miles de familias tuvieron que salir de su tierra para buscar trabajo en otras, y a esas penalidades se añadieron luego las padecidas para conseguir un nivel de vida mínimamente digno y adaptarse al país que les recibió. Esta es, en resumen y en términos generales, la historia del 1,5 millones de andaluces que vivimos y trabajamos hoy en Cataluña, y también la historia de ese otro 1,5 millones de gente que han venido procedentes de otras tierras. Pues bien, cuando se convocaron las elecciones al Parlamento de Cataluña, nuestro partido, el Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, asumió la responsabilidad de poner en él a personas, hombres y mujeres, que nos representasen, que se dedicasen exclusivamente a esto, a la defensa de nuestros intereses peculiares. Y nosotros decimos, estamos convencidos de ello, de que este proyecto nuestro es útil y necesario. Y no nos pueden decir otros partidos, los partidos catalanes, que esta labor ya la realizan ellos. No, estos partidos, como catalanes que son, como partidos que van a dominar el futuro Parlamento de Cataluña, tendrán otras cosas más importantes en que ocuparse. Y eso se vio ya claro en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que no se nos tuvo en cuenta por esas mismas fuerzas políticas. Y decimos además que estamos convencidos de que nuestro proyecto es no solo útil para nosotros, sino para la propia Cataluña y sus instituciones. Porque un Parlamento de Cataluña en el que no se oyese una voz en castellano o una voz en andaluz con el suficiente vigor no sería todo lo democrático y representativo que tiene que ser, teniendo en cuenta que de los 6 millones de habitantes y ciudadanos que tiene este país, 2,5 millones no somos catalanes. Por tanto, por todo esto, tenemos que estar en el futuro Parlamento de Cataluña. Es imprescindible. Vamos a estar allí. Deja que el sol de tu tierra ilumine. A continuación, Francisco Hidalgo, primer candidato por Barcelona del PSA, Partido Andaluz. A vosotros, andaluces, y a todos los que tenéis intereses semejantes a los nuestros, quiero explicaros nuestra próxima presencia en el Parlamento catalán. Se trata de la defensa de nuestra identidad, de nuestra forma de ser, como andaluces, como extremeños, manchegos, murcianos, gallegos. En la representación de estos intereses tan nuestros, ninguna representación puede sernos válida si no es la nuestra, si no estamos nosotros. Y quede bien claro, y sea dicho con toda honradez y sinceridad, que vamos con el pueblo catalán. Con él estamos dispuestos a construir esa Cataluña que no será de todos si nosotros no estamos presentes. Nuestros hijos terminarán la obra, pero nosotros, hombres que llegamos hace años de otras tierras, tenemos que dar los primeros pasos en ese proyecto de construir la Cataluña democrática, progresista y plural, en la que esté formada no solo por catalanes, sino también por aragoneses, extremeños, andaluces, por hombres que hayan venido de otras tierras, por una Cataluña en la que nadie pierda su identidad, por una Cataluña en la que todos podamos participar. Hemos contribuido, como los que más, a la prosperidad y a la autonomía de este país, y vamos a seguir haciéndolo. Pero no podemos aceptar el proyecto de convertir en catalanes a aquellos quienes no lo somos, quienes queremos conservar nuestra identidad. Somos contrarios a la catalanización no solo por defender nuestra identidad, sino también porque no queremos que se nos deje aparte. Sí a Cataluña, no a la catalanización. Esta es nuestra idea base, la que vamos a defender en el Parlamento de Cataluña, por una Cataluña en la que se cuente con todos nosotros. Andaluz. ¿Quién mejor que el Partido Andaluz, el de los trabajadores andaluces en Cataluña, te puede representar en el Parlamento catalán? Vota PSA, Partido Andaluz, el partido de la gente como tú.
la voz de Fuerza Nueva lleva a la nueva Cataluña hacia un camino nuevo de paz y alegría. Para que tu futuro sea grande y feliz, Cataluña, vota Fuerza Nueva. No te lamentes después. Me llamo Pedro Villaplana Riera, empleado asalariado como la mayoría de todos ustedes. Tengo 59 años de edad y soy padre de familia, hijo de catalanes y nieto de catalanes. Os hablo en nombre de Fuerza Nueva de Cataluña, que presido. El voto que den a Fuerza Nueva será un voto de la fraternidad entre todas las regiones de España. Si nos otorgan el voto, pueden estar seguros que, allí donde estemos, habrá siempre un altar para nuestra patria, España, y nuestra fe religiosa. Si vamos al Parlamento catalán, defenderemos ardorosamente a Cataluña desde nuestra óptica, que es muy distinta a la de los que hoy, pretendiendo defenderla, la están hundiendo y entregándola a las manos del marxismo y de la miseria. Allí estaremos defendiendo a España con acento catalán. Me llamo Salvador Lluc Calcaño, casado, tengo 34 años y soy industrial. Ostento el cargo de jefe regional de Fuerza Joven en Cataluña. Me presento por Fuerza Nueva al Parlamento catalán porque creo que las esencias fundamentales de Cataluña se valorizan en su unión a España. No debemos entregar Cataluña a manos marxistas, separatistas o de la derecha liberal. Nosotros deseamos, con tu voto, ofreceros un futuro para Cataluña, conforme a la civilización occidental y cristiana. Juventudes catalanas, votad Fuerza Nueva. Liberto Senderos Armengol, 41 años, graduado social y licenciado en Ciencias Empresariales. Soy sindicalista y por ello os digo, trabajadores y empresarios de Cataluña, catalanes, con vuestro voto decidís vuestro futuro. Nosotros tenemos la solución al paro porque protegemos al trabajador y defendemos la empresa concebida bajo la doctrina social de la Iglesia. Dadnos vuestro voto. Desde Cataluña levantaremos la bandera de la recuperación de España, su economía, su orden y su paz. Votad Fuerza Nueva. Me llamo María Luisa Argeric, tengo 21 años, trabajo de administrativo y soy universitaria. Desempeño en Fuerza Joven Femenina el cargo de delegada provincial. Me presento al Parlamento para defender la familia, la vida desde su misma concepción y la cultura cristiana en su proyección universitaria. Por todo ello, haremos oír nuestra voz en el Parlamento y gritaremos: ¡Viva Cataluña cristiana! ¡Visca la España católica! Juventud católica y universitaria, vota a Fuerza Nueva.
Jordi Pujol, quina és la seva impressió general sobre aquestes eleccions? Miri, aquestes eleccions tenen una primera característica molt important, i és que són les eleccions per decidir, no per decidir qui ha de governar Madrid, sinó per decidir qui ha de governar Catalunya, per decidir com s'ha de fer feina, i feina ben feta a Catalunya, per decidir com volem que sigui Catalunya, quin model de societat volem que tingui Catalunya. Per tant, en aquestes eleccions no s'hi ha d'anar, no s'hi pot anar pensant en la manera de reforçar uns determinats partits a Madrid, de cara a que es facin la guerra entre ells allà, de cara a les seves lluites i a les seves ambicions allà. No s'hi ha d'anar amb aquesta idea, sinó que s'hi ha d'anar pensant fonamentalment en una cosa, pensant en els grans problemes que Catalunya té plantejats. Això vol dir que vostès veuen la política en un sentit molt pràctic. Home, és evident. És que si volem arreglar coses i no dedicar-nos només a fer discursos, ens hem de posar a treballar en coses molt concretes. I quins són aquests temes concrets per Convergència i Unió? Bé, són alguns temes molt concrets i molt importants. N'hi diré dos de fonamentals. L'un, tot allò que fa referència a la consolidació i a l'enfortiment de la nostra identitat com a poble, de la nostra identitat nacional. És a dir, llengua, cultura, tot el que fa referència a ensenyament, i sobretot aquest gran tema d'assegurar la cohesió entre tots els que viuen i treballen a Catalunya, sigui quin sigui el seu lloc de naixement. Aquest és un punt. N'hi ha un altre, però important també, molt important, el tema econòmic. És evident que l'economia no va bé, que les coses en aquest sentit no acaben de funcionar. Vostè és un home que en la seva actuació de fa anys va crear més de 20.000 llocs de treball. Això fa que, amb tota seguretat, vostè en aquestes eleccions és l'home amb més competència dins del camp de l'economia. Jordi Pujol, de veritat, es pot arreglar l'economia? Es pot arreglar, la podem arreglar perquè disposem dels elements per fer-ho, però ens ho hem de proposar, és a dir, ens ho hem de proposar de debò, de debò hem de defensar les nostres empreses, hem de defensar els llocs de treball, defensar la feina que necessita el país i que necessita tota la nostra classe treballadora. I això és un problema tècnic, però també és un problema de sentit comú, perquè d'allà on no n'hi ha no en pot rejar. I per tant, explicar, per exemple, que es pot repartir riquesa i no crear-ne, per exemple, això és enganyar el país. O sigui que hem de crear riquesa i això vol dir que hem de defensar els milers i milers, molts milers d'empreses que hi ha a Catalunya, moltes d'elles molt petites o petites, d'altres no tan petites, però que en darrer termes totes elles creen això, creen treball, feina i creen benestar. I això, defensar l'economia i defensar aquestes empreses i defensar els interessos de la nostra classe treballadora, això ho farem a través d'un programa d'actuació econòmica pels propers 4 anys, basat, per una banda, en la incentivació de la inversió, tant pública com privada, per altra, en l'impuls de la renovació tecnològica, en l'impuls del millorament professional de la mà d'obra, en una utilització més a fons que no pas ara de les oficines de col·locació, en una actuació de penetració en els mercats exteriors a través d'un centre, d'un institut de comerç exterior català que pensem crear, i en una aplicació més racional del crèdit a través d'una altra institució que pensem crear, l'Institut Català de Crèdit. Això pel que fa a la indústria del comerç. Hi ha més el camp, hi ha la pagesia, i és evident que en aquest sentit la pagesia i el camp han estat tinguts amb un gran abandó, el qual ha estat una injustícia, però també un greu error, perquè són un factor econòmic de primera magnitud i a més són una altra cosa molt important, és la garantia de la conservació de la terra. Per tant, en això s'ha de fer una política. Nosaltres farem concretament una política de protecció, d'ajut, a base, entre moltes altres coses, a base d'un estatut de l'empresa familiar agrària, a base d'una política vigorosa de millora del medi rural, a base també d'una defensa de l'agricultura de les zones deprimides i de l'agricultura de muntanya. Total, que podem anar endavant, però a base d'actuar amb realisme, sense demagògia, i a base de debò proposar-nos. I què significa tot això pels ciutadans de Catalunya? Pot significar una d'aquestes dues coses. Pot significar que entrem en una fase d'experiments com sembla que volen alguns partits situats a la nostra esquerra, amb un govern com no n'hi ha enlloc d'Europa i amb totes les seves conseqüències, o bé pot significar que entrem en una fase de construcció de Catalunya sense supeditació a cap força de fora i basada en els nostres valors de sempre, és a dir, en el treball, en la llibertat, en l'esperit d'iniciativa, en el sentit de responsabilitat. Ciutadans de Catalunya, l'autonomia que nosaltres hem estat reclamant ha de servir per fer això.
Jo que sóc diputat i que vaig tenir la sort de representar el PSUC en l'elaboració de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, us dic que si volem que hi hagi una autèntica autonomia a Catalunya i no una autonomia en el paper, cal que sigui governat el nostre país per una altra gent, cal que sigui governat per forces de progrés, per l'esquerra, i que la millor garantia que tindrem aquest govern és un importantíssim vot comunista. Per això hem de votar el PSUC. Yo votaré la candidatura de PSUC porque en estos momentos son los únicos que han entendido lo necesario que es un presidente de unidad y de la categoría que tiene Josep Benet. Me parece que esta es una ocasión que Cataluña no puede desperdiciar y el PSUC ayuda a ello. Avui dia és molt difícil barrejar els sentiments amb la política, sobretot perquè els polítics no es deixen estimar. En el cas d'en Josep Benet és tot el contrari. Penso votar en Josep Benet perquè és un home que s'ha fet estimar de debò i amb el qual s'hi pot tenir tota la confiança del món. Ingresé en el PSUC hace 19 años porque ya entonces apareció el instrumento más eficaz en lucha por las libertades democráticas y en contra del franquismo. Sigo en el PSUC 19 años después y voy a votar por él el día 20 porque me sigue pareciendo el instrumento más eficaz para que las libertades democráticas impulsadas por la clase obrera y el conjunto de las clases populares de Cataluña sean un instrumento de transformación y de reconstrucción nacional, de una reconstrucción nacional integradora. No sé si me he explicado bien, pero quería decir que soy del PSUC, que voto PSUC porque soy un liberal. La història del PSUC ens demostra que els seus militants han sigut dels lluitadors més convençuts i més ardits en la lluita antifranquista i pels ideals de Catalunya. Per això em sembla que en aquests moments cal tenir-los tota la confiança per seguir mantenint aquesta lluita que encara hem d'anar fent per la democràcia, per la justícia social i per Catalunya. Votaré pel PSUC perquè, com diu la seva propaganda, el PSUC està amb la majoria, està amb el poble. La victòria dels interessos que defensa el PSUC ens sembla molt important perquè Catalunya pugui continuar endavant, afermant dins del progrés la seva personalitat històrica. El PSUC proposa que la Generalitat organitzi un servei de normalització del català. La nostra llengua avui encara és una llengua discriminada. Amb la política que proposa el PSUC, el català podrà ser realment la llengua pròpia de Catalunya, tal com diu l'Estatut. El vivir en Cataluña y el estar identificado con el pueblo y trabajando con él no quita al andaluz la más mínima identidad andaluza, no disminuye en nada el amor por su pueblo, no deja por esta razón de ser menos andaluz, no pierde en absoluto sus raíces. Andaluces de Cataluña, votad todos por el PSUC, os lo pide un gaditano, la bandera verde y blanca i la senyera en la mano. En les presents circumstàncies jo tinc molt clar que s'ha de votar i aquí s'ha de votar. S'ha de votar el PSUC, s'ha de votar el PSUC. Treu el PSUC, treu-li el PSUC, treu-li el PSUC, treu-li el PSUC, treu el PSUC, treu-li el PSUC, el PSUC de la vida, vota, 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 PSUC. Bona tarda. De lo que es tracta ara és d'escollir el proper govern de la Generalitat, el proper govern de Catalunya. Estem consolidant, hem acabat de consolidar, la llarga lluita
per l'autonomia i per la democràcia en aquest país. A partir d'ara, concentrarem tots els esforços, tots els recursos de què disposem, amb la lluita contra la crisi econòmica. Però hi ha alguns problemes per resoldre aquesta crisi. Per un costat, els ciutadans de Catalunya estan preocupats pel futur i per problemes molt concrets, com és l'atur dels joves, com és el pes agobiant de la burocràcia, com és el pes dels impostos, etc. I, en canvi, els polítics, molts polítics, no s'enfronten, no s'acaben d'enfrontar amb aquests problemes concrets. I, com diuen al meu poble, fan, a vegades, volar coloms. Si nos fijamos bien, veremos que ninguno de estos problemas concretos, absolutamente ninguno de estos grandes problemas económicos, incluido el problema energético, ninguno de ellos se presta a remedios localistas, a remedios caseros. La solución depende en todos los casos del entendimiento, de la solidaridad con los otros gobiernos, con el gobierno español y con los gobiernos del mundo occidental. Es por estas razones que no concibo una política económica propulsada desde la generalidad que no sea una política económica reformista, moderada y de centro. Es por esto que con toda sinceridad les pido que el día 20 voten centristas de Cataluña. Ciudadanos, amigos, el próximo 20 de marzo, Cataluña entera, todos sus ciudadanos, van a participar en un acto político trascendental para nosotros, las elecciones al Parlamento de Cataluña. Vamos a elegir el primer Parlamento de Cataluña, de la Cataluña autónoma, y de él va a surgir también el primer gobierno de esta nueva etapa de Cataluña autónoma. Nosotros, centristas de Cataluña, creemos que todo gobierno tiene que enfrentarse con los problemas reales del país, con energía y con realidad. Y nosotros, que sabemos y conocemos la gravedad de la crisis económica que padecemos, no solamente en Cataluña, sino en España, en toda Europa, crisis en la cual sufrimos sus ataques frontales, sobre todo el paro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, que no encuentran trabajo. Crisis también de valores morales, crisis social, en la escuela, en los puestos de trabajo, de inseguridad en la calle. Todo esto, el primer gobierno de Cataluña tiene que enfrentarse a él con energía, con serenidad y con el apoyo de todos los ciudadanos. Amics, ciutadans, el proper dia 20 de març nosaltres participarem en aquest acte tan important que serà les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres, els centristes de Catalunya, hem confeccionat una llista d'homes i dones amb capacitat per poder legislar i per poder governar. Nosaltres, els centristes de Catalunya, creiem que els problemes reals que tenim, els hem d'enfrontar amb realisme, amb energia i amb eficàcia. I aquests són els homes de centristes de Catalunya. Jo, honestament, us haig de dir que la nostra llista està composada d'aquells homes i d'aquelles dones millor preparats per estudiar i per solucionar els problemes de la nostra comunitat catalana. I ho hem de fer-ho perquè els moments són greus, la situació és greu, però hem de sortir d'aquesta amb l'esforç de tots plegats, nosaltres amb la nostra capacitat de govern i vosaltres amb el nostre apoy. Per això us demano el vostre vot el proper dia 20 de març. Buenas tardes, obreros, trabajadores y ciudadanos de Cataluña. El PCO se presenta en la elección al Parlamento de Cataluña para dar a conocer a la clase obrera y al pueblo de Cataluña en general el partido heredero de los principios por los que se unificaron los 4 partidos en julio de 1936 y que en la actualidad siguen siendo válidos.
En España no son pocos los partidos que luchan contra el régimen de explotación capitalista, pero ni uno solo, a excepción del Partido Comunista Obrero Español y el Partido Comunista Obrero de Cataluña, demuestran concretamente que el sistema socialista, bajo la dirección de los comunistas, es capaz de asegurar un desarrollo económico planificado, exento de crisis, en beneficio del pueblo, de garantizar los derechos políticos y sociales de los trabajadores, para la participación de las amplias masas populares en la administración de la sociedad, para el desarrollo integral del ser humano, para la igualdad de derechos de las naciones y la amistad entre ellas. El partido nuevo tipo propuesto y creado por Lenin, por el que nos guiamos nosotros, presenta características que le distinguen de los demás partidos, entre las que destacan su intransigencia ante el capitalismo, la lucha por suprimir dicho sistema social y por transformar revolucionariamente la sociedad, partiendo de criterio de que la conquista del poder político y el establecimiento de la dictadura del proletariado son premisas indispensables de esa transformación de la sociedad. El Partit Comunista Obrero de Cataluña, PCOC, es unánime en la opinión de que para abordar la solución del paro y atajar las causas internas de la crisis es preciso hacer profundos cambios en las actuales estructuras socioeconómicas de Cataluña. Sin esos cambios todo quedará en torrentes de palabras. Nuestro país necesita una profunda reforma agraria que entregue en propiedad la tierra a quien la trabaja y proporcione los medios para su explotación racional. Debe ser una de las primeras medidas para aliviar el paro en Cataluña, al igual que Extremadura, Andalucía, etc. Otra importantísima medida estructural la constituye la nacionalización democrática de sectores básicos de la economía nacional, escalonada, estudiada seriamente y que tenga por meta la limitación del poder económico del capital monopolista primero y su liquidación después. La nacionalización democrática ha de ir acompañada de una planificación igualmente democrática, cuyo primer objetivo debe de ser un crecimiento económico enfilado a crear puestos de trabajo y a mejorar las condiciones de vida del pueblo, asegurando a la vez el desarrollo tecnológico, cultural de Cataluña, base de nuestro futuro progreso social. El Partit Comunista Obrero de Cataluña, PCOC, resume los postulados de su programa, presentando frente al modelo de sociedad de economía de mercado y las alternativas que ofrecen el reformismo y el eurooportunismo, un modelo de sociedad democrático-popular con un contenido eminentemente antimonopolista en lo económico y profundamente popular en lo político. El Partit Comunista Obrero de Cataluña luchará por un nuevo estatut, que sea un instrumento válido, realmente eficaz para solventar los graves problemas de todo orden que tenemos planteados en el presente de Cataluña y poder encarar el futuro con esperanza. Cataluña, como nación que es, tiene pleno derecho al autogobierno, a su autodeterminación. Cataluña necesita la plena autonomía económica, una hacienda propia, sin la cual no podrá disponer de los recursos necesarios para reorganizar el país. Y lo mismo su propia legislación civil, penal y laboral, de su tribunal de casación, de una administración de justicia independiente. Consideramos la persistencia de los gobernadores civiles incompatible con una verdadera capacidad de autogobierno y proponemos recobrar la división territorial en veguerías como forma de administración de nuestras comarcas naturales. Estamos por la enseñanza laica, obligatoria, totalmente gratuita a todos los niveles y que se dé por un igual, tanto en catalán como en castellano en todos los centros educativos. La Generalitat deberá destinar los fondos necesarios para que esto sea una realidad. El caos actual existente en la asistencia médico-sanitaria ha de ser resuelto con medidas inmediatas de financiación y reorganización de la Generalitat. Todos los trabajadores, todos los ciudadanos han de estar bien atendidos en el cuidado de su salud. Proponemos una seguridad social administrada por la Generalitat. Exigimos medidas eficaces para la protección del medio ambiente, sancionando incluso con el cierre a las empresas causantes de contaminación. En política internacional estamos por la coexistencia pacífica, por la distensión internacional, por el desarme, por la preservación de la paz. Nos pronunciamos contra el ingreso en la OTAN, que, bajo el dictado de los Estados Unidos, ha emprendido el camino del rearme y de la Guerra Fría. Tampoco deseamos la integración en la Comunidad Económica Europea de los monopolios capitalistas. Finalmente, pedimos el desmantelamiento de las bases americanas en España. Voteu comunista, voteu Partit Comunista Obrero de Catalunya. El Partit Comunista dels Treballadors
i el Partit Comunista de Catalunya, secció catalana del Partit Comunista d'Espanya, 8è i 9è congressos, el pròxim mes de maig finalitzaran el seu procés unitari constituint-se en el Partit Comunista d'Espanya unificat. Aquí, a Catalunya, mantindrà el nom de Partit Comunista de Catalunya. En el seu degut temps, els dos partits ja ens pronunciàrem sobre les avantatges i limitacions contingudes en l'Estatut que fou aprovat en majoria per al poble de Catalunya i que nosaltres donàrem el sí crític. Gràcies a les lluites del poble i el suport que li han donat i donen els altres pobles de l'estat espanyol, l'Estatut pot arribar a ser l'aglutinador de noves formes de lluita que permetin aconseguir la conquesta plena de tots els drets de la nacionalitat catalana, inclòs el fonamental com és el de l'autodeterminació, i així ajudarem el reste de les nacionalitats. Un d'aquests aglutinadors pot ésser el Parlament de Catalunya, que elegirem el proper dia 20 de març. Davant la impossibilitat de la creació d'un ampli front de les esquerres, els dos partits hem decidit presentar-nos formant la coalició d'unitat comunista. Aquesta serà la millor representació de tots els comunistes i simpatitzants que creiem en els principis de Marx, Engels i Lenin, que lluitem per la democràcia, el progrés social, la pau y el socialismo científico. Principios del marxismo-leninismo perfectamente válidos hoy día, como lo demuestra el Partido Comunista Portugués en su avance precisamente por la firmeza en la aplicación de esos mismos principios, o en el polo opuesto, como lo viene a demostrar el Partido Comunista Italiano, estancado y víctima de contradicciones, obligado en muchas ocasiones a defender los mismos postulados que la democracia cristiana en el gobierno, a la espera de las migajas para entrar a un gobierno burgués. Y es que en estos momentos de profunda crisis del capitalismo, nada más impensable que el consenso hacia el socialismo, porque nuestra burguesía monopolista no solo no está dispuesta a aceptar reformas profundas, sino que su práctica es en estos momentos reaccionaria, antiobrera, en suma antidemocrática. El Estatuto de Centros Docentes, el Estatuto del Trabajador, el Parón Autonómico Andaluz son buenos ejemplos. Son buenos ejemplos del desarrollo por la derecha de una Constitución consensuada con la izquierda. Es ante esta grave situación, para el conjunto de los trabajadores, cuando más claramente aparecen las contradicciones del eurocomunismo, cuyas últimas posiciones no pueden ser más decepcionantes. Así lo han sido las declaraciones del PCE y del PSUV sobre la actuación de la Unión Soviética ante la intervención imperialista en Afganistán, y lo son las continuas proposiciones de gobierno de unidad o de gobierno de concentración nacional, cuyo coste para los trabajadores puede darnos una idea los tristemente famosos pactos de la Moncloa. Este panorama exige, ante todo, recuperar una práctica comunista y dotarla de un fuerte contenido revolucionario. Por ello, nuestros dos partidos, el Partido Comunista de los Trabajadores y el Partido Comunista de Cataluña, vamos a utilizar la tribuna política que son estas elecciones al Parlamento para hacer un llamamiento a todos los comunistas a participar en el proceso de unificación, eliminando de esta forma el desánimo y la división a que la práctica colaboracionista de los dirigentes reformistas está conduciendo. Esto ya fue el objetivo que nos marcamos cumplir al presentarnos a las elecciones legislativas del año pasado, objetivo hacia el que hemos dado un paso fundamental con la unificación de nuestras dos organizaciones. Para seguir avanzando y culminar esta tarea, necesitamos la colaboración de todos los que apoyan esta unidad, de todos los que apoyan la unificación de los comunistas. Necesitamos un voto comunista para una política apoyada firmemente en la amplia mayoría que son los trabajadores catalanes.
Hemos escuchado las últimas estrofas del Cara al Sol, único himno político que no habla de rencor, de odio ni de revancha, sino de amor. Es la canción que canta a su novia un hombre joven cuando está dispuesto a dar su vida por su patria. Como dirigente en Cataluña de Falange Española de las Jons y miembro de la Dirección Nacional de nuestro movimiento, debo de afirmar que la Falange comparece ante el pueblo catalán con su auténtico nombre y apellidos, sin alias ni apodos. Y debo de aclarar también que la Falange seguirá porque no es un partido cuya vida dependa del resultado de las urnas. Sea cual sea el resultado electoral el próximo día 20, la Falange seguirá en pie. Su compromiso es con España y con el pueblo español, y por eso aseguro que mientras quede un solo falangista en Cataluña, la entrañable bandera roja y gualda de la patria no será arriada en la tierra catalana. Afirmamos solemnemente que España está por encima de todo, por encima de cualquier institución, incluso de la corona. Y afirmamos también que nosotros no servimos a un señor que se nos muera ni a un señor que se nos marche. Si quieren que su voto sea útil, voten la candidatura que más se identifique con su manera de ser. Si quieren que su voto no sea el voto del miedo, no vote a quienes le engañaron y con toda seguridad volverán a engañarle. Frente al capitalismo y el marxismo, Falange Española de las Jons, en lo económico, alza el nacionalsindicalismo, que propone la asignación de la plusvalía al Sindicato Nacional de Productores, órgano encargado del control de la actividad económica nacional. La nacionalización de la banca como paso previo a la destrucción de la oligarquía económica que nos asfixia y ahoga, y el reconocimiento de la propiedad privada poniéndole como límite la función social que desempeña, compatibilizándola con la propiedad sindical, la comunal y la cooperativa. A corto plazo propugnamos una política de pleno empleo, la defensa de la pequeña y mediana empresa base de nuestra economía, la transparencia y rentabilización de la función pública empresarial y una política de investigación ágil. Por todo ello, consideramos que el nacionalsindicalismo es una sugestiva tarea para un pueblo unido que avanza hacia una Espanya nueva. Lleidatans, desenganyem-se. Aquest Parlament, tot interès lleidatà, serà totalment anul·lat pel centralisme barceloní. Votar partits separatistes o dels anomenats catalanistes és fer dependre encara més a Lleida i els seus interessos, a l'agricultura, a la indústria i la ramaderia, dels interessos estranys. Els interessos de Lleida i d'Espanya no seran respectats pels apàtrides i per gent de visió estreta que només se mouen per raons electoralistes. 15 diputats de Lleida, al costat de 86 de Barcelona, són la demostració de l'intent de fer molts als lleidatans catalans de tercera. Potser per demostrar que som espanyols de primera. Con orgullo y con alegría he aceptado encabezar la candidatura de Falange Española por Barcelona. Profeso la doctrina falangista en toda su amplitud y en toda su pureza. Por eso creo en la suprema realidad de España y por eso condeno firmemente la falacia y la hipocresía de las nacionalidades. No debe ser muy agradable acudir a unas elecciones con el número 1 y no salir elegido, pero tampoco resulta muy seductora la idea de pertenecer a un parlamento que, sin blasonar de dotes proféticas, puedo asegurar que estará integrado por los mismos partidos que, encabezados por UCD, han practicado ese contubernio vergonzoso llamado consenso, han dictado y aplaudido amnistías para todos los asesinos. Al aprobar la Constitución han abierto las puertas al divorcio cáncer de la familia, al aborto crimen horrendo, al homosexualismo repugnante aberración y a las drogas y a la pornografía segura ruina y corrupción de nuestra juventud. Que Dios ilumine a España y que Dios ilumine a Cataluña. Prende